fuerte para Él. Amén, amén y amén. Vamos a tomar nuestro lugar. A los pequeñitos les pedimos que vayan a su clase, por favor, todos los pequeñitos. Vayan a su clase. ¿Cómo está usted, iglesia? Qué bueno que está bendecido, es un gusto verles. Y bueno, vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de una serie. Es una serie de 7 semanas, van a ser 7 semanas, donde vamos a estar hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis. Yo recuerdo hace años, tenía 4 meses de convertida, cuando me acuerdo que decían que el Apocalipsis era un libro que nadie podía leer. En uno le llaman Revelaciones, otros le llaman Apocalipsis, que era un libro que te daba espanto, te daba miedo, y que solamente había ciertas personas que podían leer ese libro por el contenido que tenía. Me acuerdo que hace años, yo tenía unos 16 años, 17, yo le pregunté directamente a un sacerdote y le dije esto. Yo quiero leer, le dije, el libro de Revelación, porque en la Biblia latinoamericana dice Revelación, no Apocalipsis. Y le dije, quiero leer el libro de Revelación. Y como yo no estaba tan palancuda con él, sino mis hermanas eran las que estaban palancudas, porque ellas tocaban en la iglesia, cantaban en el coro de la iglesia, yo no. Entonces le dije, ándale, vente, acompáñame, quiero que me dé permiso de leer Revelaciones. Tenía yo 16 años, 17. Y fui y le dije, y mi hermana le dice, es que quiere leer el libro de Revelaciones. Y me dice así me dijo, dile que no le busque 3 pies al gato, se va a hacer loca. Y yo dije, pues no fue una respuesta muy sabia, ni tampoco muy convincente. Y yo dije, bueno, me espantó en realidad, me espantó. Y no lo leí. Pero cuando yo me convierto, yo les digo a mis líderes, yo quiero saber qué dice en ese libro. O sea, me da curiosidad de entender lo que ahí dice. Y me dijo mi líder, ¿puedes leerlo de verdad? Sí. Y no da miedo, no te sale el coco. Me dice, tampoco, ¿no? Entonces lo voy a leer. Yo lo leía todos los días. Lo empecé a leer a las 11 de la noche, porque mi esposo trabajaba, era chofer, y trabajaba de 3 de la tarde a 3 de la mañana. A mi casa iba llegando 3:30 de la mañana. Entonces los niños se dormían hasta las 11:30. Y yo mientras quería esperar a mi esposo despierta para, les daba de cenar. A esa hora, a la hora que llegaba a 3 de la mañana, le daba yo de cenar. Y decía, pues me voy a aventar el libro. Y para que no me diera miedo, pues prendía todas las luces. Para que me sintiera yo de día. Y empecé capítulo por capítulo. Había cosas que no entendía, ¿verdad? Pero yo le decía a mi líder al otro día, explíqueme qué dice aquí. Pero es un libro muy interesante, así que vamos a leer, van a ser 7 series, 7 semanas de las iglesias que hay aquí en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Así que vamos a la palabra, dice capítulo 1 de Apocalipsis, vamos al inicio del Apocalipsis. Y cuando usted lo tenga, se pone de pie. Dice así como título, la revelación de Jesucristo. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. O sea, Jesucristo mismo revelando esta palabra. Si lo tienen, vamos a leerlo. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Diga conmigo, pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Dice así: bienaventurado el que lee. O sea que usted tiene que leer este libro. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía.
y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo, ¿qué dice? Hay una urgencia para Dios que tú y yo leamos este libro. Vamos a brincarnos hasta el versículo 10, el 10. Hablando Juan, el apóstol Juan. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo ¿a quiénes? A las 7 iglesias que están en Asia. Y les da los nombres. La primera, Éfeso. La segunda, Esmirna. La tercera, Pérgamo. La cuarta, Teatira. La quinta, Sardis. La 6, Filadelfia. Y la 7, Laodicea. Cierre sus ojos, por favor. Señor, en esta hora oramos a ti, Señor, pidiéndote, Espíritu Santo, tu revelación, pidiéndote que seas tú guiando y dirigiendo, Dios, esta palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestro espíritu y nuestra alma, para que esta tu palabra penetre, Señor, hasta el tuétano, Dios. Que nos ministre y nos hable, oh Dios, nos exhorte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar. Es impresionante ver que el Señor habla a 7 iglesias. En el Apocalipsis dice que hay 7 estrellas, ¿sí? También dice que hay 7 candelabros. Dice que hay 7 sellos, ¿verdad? Hay también 7 caballos. Hay también 7 trompetas. Hay también 7 copas. Y todos están representados en 7, ¿sí? Si ustedes van al Antiguo Testamento, dice que Jericó, ¿cuántos días estuvo rodeando la ciudad de Jericó Josué y su ejército? ¿Cuántos días? Dice que 7 días estuvieron dando vueltas por la ciudad. Una vuelta el día primero, el día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el día séptimo. El Señor les da la victoria. ¿Y cuántas vueltas dan ese día? 7. Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Qué le dice el Señor? 70 veces 7. O sea que el número 7 es el día de la perfección. Dice que el Señor hizo la creación en 6 días y el día 7 descansó. ¿Sí? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Entonces el día 7 representa la perfección. En una ocasión escuché a alguien que dijo, es que Dios es el 7, Dios representa el número 7. No, Dios es el número 1, el 2, el 3, el 4, es todos los números, pero en sí es el número 1. ¿Qué dice la palabra? Yo soy el primero. Y Él tiene que ocupar el primer lugar en todo. Ahora el número 7 representa la perfección, Dios es perfección. En eso sí tiene razón, pero el Dios es el primero, dice yo soy el primero y soy el último, o sea que Él es todos los números. No hay número que no pase por Él. Amén. Amén. ¿Quién es Éfeso? La primera iglesia de Éfeso. ¿Y por qué primero Éfeso? Pues no se sabe con exactitud, pero se cree que se envió esa carta a Éfeso porque era la que estaba más cerca de la región. También se cree que porque era una región muy grande, muy extensa. Y Éfeso, dice la palabra de Dios, que en Éfeso había un templo donde se adoraba a una diosa, que era la diosa de la fertilidad. ¿Sí? Esta se mencionaba Diana. Era una diosa a la cual le hicieron un templo muy hermoso. Si usted busca en internet, busca el templo de la diosa Diana y le van a aparecer, dice que es uno de las 7 maravillas del mundo. Sí, ese templo fue destruido como 7 veces también, o sea que en todo está el 7, ¿ya vieron? Y fue reconstruido.
Ahorita ya nada más hay ruinas, pero con todo y eso dice que es uno de las 7 maravillas del mundo. Sí, porque estaba impresionante, tenía 127 columnas de mármol. ¿A cuántas les gustaría un pedacito de mármol? ¿Verdad? Más de uno. Pero ahí había 127 columnas, o sea, ese templo era bien caro, bien caro. ¿Y por qué creen que era caro? Pues porque para el pueblo de los efesios valía ese templo. Y adoraban a la diosa Diana. Sí, dice que tenía sacerdotisas, creo que tenía más de 500 jovencitas que eran sacerdotas de la diosa Diana. Ahora, en esa ciudad había un puerto. Si ustedes ven el mapa de Éfeso, hay un puerto muy grande, abarca mucho territorio, donde llegaban a ese lugar barcos, marineros, traían pues gente, trabajadores, y casi por lo regular son hombres. ¿Qué hacían estos hombres? Subían al templo y compraban a estas sacerdotisas, las compraban, y en el tiempo de antes no lo miraban ellos mal, no miraban que esto era un templo de prostitución, no lo miraban así. Pero si tú ves, era un templo de prostitución, donde las mujeres se prostituían. Ahora para los padres era un honor que sus hijas estuvieran ahí. Si de entre todas tus hijas había una que salía la que estaba más agraciada, vamos a decirlo así, lo que hacían los papás es que tomaban a esa hija y se la entregaban a Diana. Y le decían: Diana, aquí te ofrezco mi hija, úsala como sacerdota y que te sirva. Ustedes harían eso, yo no. Pero ahí en el tiempo de antes lo hacían. Por eso dice la palabra que era una ciudad muy perversa, llena de tanta perversidad. Bueno, entonces iban los mercaderes y compraban a una muchacha y tenían relaciones con ella. Y cuando tenían relaciones con ella, pues pedían a la diosa Diana que siempre tuvieran ellos buenas cosechas, que si iban a pescar tuvieran buena pesca, que si tenían algún negocio, el negocio fuera fructífero. Por eso era la diosa de la fertilidad. Bueno, cuando llega Pedro, Juan, todos los apóstoles que empiezan a predicar en toda esa región, el primero que se establece ahí es el apóstol Juan. Juan el discípulo amado. Se establece ahí junto con la mamá de Jesús, María. Ellos son los primeros que inician esa obra, empiezan con una obra, pero dice la palabra de Dios que quien funda esa iglesia en Éfeso es el apóstol Pablo. ¿Te puedes imaginar levantar una iglesia en esa ciudad donde hay tanta perversión? Donde dice que había muchos artífices que vendían estatuillas de la diosa Diana, chicas, grandes, de todos tamaños, y ganaban su buen dinero. ¿Qué pasa cuando Pablo llega a esa ciudad? Y Pablo era de armas tomar. O sea, Juan era el Juan pasivo, Juan amable, el amoroso, el cariñoso. Pero cuando llega Pablo, pues causa una revolución. Porque no llega con que si quieres, quítense que ahí les voy, ¿no? Como esos cristianos bien así, aventados, y dicen: yo, pastor, abro una barca. No, yo, pastor, voy a hacer aquí, aquí va una iglesia y aquí vamos a hacer esto. Así era Pablo. Y llega Pablo y vamos a ver qué pasa cuando llega Pablo a Éfeso. Busquen conmigo Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, versículo 23. Bueno, vamos a leer desde el 11. Desde el 11. Si lo tienen, Hechos capítulo 19. Versículo 11. Y dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún
se volcaban a los enfermos, se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades de estos se iban y los espíritus salían. ¿Sí? Dice así, vamos al 28, ahí mismo. Al 23, perdón. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de la plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a descreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, el poder que tenía esta mujer. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Goyo y Aristarco, macedonio, compañero de Pablo. ¿Sí? De aquí te vas a brincar hasta el 34. Dice: pero cuando le conocieron que eran judíos, o sea que todos ellos eran judíos, todos a una voz gritaron. ¿Cuánto gritaron? 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. ¿Se pueden imaginar cómo estaba esa ciudad? O sea, el poderío que había en Diana, en esa diosa. O sea, el poder que había. Ahora dice que los artífices se hacían ricos con tanto que vendían. Entonces no les convenía que Pablo fuera y predicara el evangelio, porque su negocio, dice que sí va a venir abajo. Ahí está un versículo para aquellos que dicen: ¿serán buenas las imágenes o no? Sí, es cierto que no hacemos imágenes. Ahí dice que sí, que las imágenes las hacen con la mano, y que Pablo prohibía eso, que se hiciera eso. ¿Sí? Bueno, pues estando Juan en la iglesia en Éfeso, dice que es llevado a la isla de Patmos. No sé pronunciar muy bien, pero así se escribe. Es llevado a la isla de Patmos, donde el Señor lo tiene ahí, lo tienen como prisionero, y el Señor le da esta revelación del Apocalipsis. ¿Puedes decir qué, página? ¿Sí? Y le da esta revelación del Apocalipsis. Y su prioridad en el Apocalipsis no es el juicio de Dios, ¿sí? No es la destrucción del mundo. Su prioridad en el Apocalipsis es que las iglesias estén bien. Es lo primero que nombra. Es lo primero que se ve en todo el Apocalipsis. Es una alerta a todas las iglesias del mundo. ¿Se imaginan que hoy en día llegara alguien y dijera: acá hay una carta? Y que dijéramos: ¿una carta para quién? Para la iglesia del Shaddai Tilzapotla. ¿Y quién la envía? Jesucristo. Uy, hermanos, yo no sé qué harías tú, pero siento que a mí se me iba a erizar toda la piel. ¿Quién la escribe? Juan el apóstol, ¿no?
¿A través de quién o por qué? Pues Jesucristo. Y bien curioso porque dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. O sea, que en cada iglesia está destinado un ángel. ¿Para qué? Para ver, observar a cada uno de nosotros. Aquí muchos nos han dicho que cuando danzan las muchachas ven ángeles, en la alabanza escuchan ángeles, descienden ángeles. Y yo lo creo, yo creo que sí lo hay. Recuerdo hace años, Joselito una vez estuvo aquí, en una campaña que tuvimos, un evento. Estaba tiernito en el evangelio, como unos meses, 3 meses. Y me acuerdo que fue tomado por el Espíritu Santo y estaba temblando y decía, es que abría los ojos y estaba así aterrado. Y decía, ¿qué pasa? Dice, es que está lleno de ángeles. Me acuerdo Fabi cuando vino las primeras veces a la iglesia me decía, pastora, ¿y dónde están los ángeles que danzaban con las muchachas? Y yo, es que había unos ángeles. Le dije, ¿había ángeles? Me dice, sí. Le dije, pues era Dios con ellas danzando. Eran los ángeles danzando ahí. ¿Sí? Y dice que le manda esa carta y le dile al ángel de la iglesia de Éfeso lo que está a punto de acontecer. Y bien hermoso que empieza el capítulo 2 de Apocalipsis, búsquenlo. Apocalipsis capítulo 2. Perdón, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice así, ¿sí lo tienen? Escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué significan las estrellas? Significan ángeles. El que anda en medio de 7 candeleros de oro. ¿Qué significan los candeleros? Significan las iglesias. ¿Y quién anda en ellas? Dice que el Señor Jesucristo. O sea que no solamente estamos rodeados de ángeles, sino que también el mismo Señor Jesucristo baja. Aunque Él está en la diestra del Padre, dice su palabra, bajará a través del Espíritu Santo, pero baja. Dice el que está en medio de los candelabros, y los candeleros somos nosotros. Versículo 2. Dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen que son apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense cómo Dios no empieza regañando a la iglesia. O sea, Dios no empieza diciéndoles, ¿por qué eres así? ¿Por qué no entiendes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarte? No dice así el Señor. ¿Empieza con qué? Con un halago. ¿Alguna vez has corregido a tu hijo y lejos de regañarlo, primero lo has elogiado y después le das sus baracitos? No sé si lo has hecho, pero es una buena idea. Para los que tienen a sus hijos chiquitos es una buena idea de decirle, ven hijo, ven hija, tú eres hermosa, eres la más trabajadora, tú eres el más obediente, tú eres esto. Y ya después de que la hayas inflado, entonces le vas a decir sus verdades. Pero hay algo ahí. Y así empieza el Señor. Es muy amoroso, ¿no? Es algo amoroso de su parte. Y le elogia lo que esa iglesia tiene. Ahora, estas iglesias no significa que eran las únicas en Asia. Había muchísimas iglesias. Pero cada iglesia representaba a una de las iglesias que están el día de hoy. A las iglesias que el Señor les llama es a las iglesias de ayer, a las iglesias de hoy y a las iglesias de mañana. Entonces, cuando tú veas una iglesia,
tú personalmente, usted personalmente, identifíquese con una. No significa que todos vamos a ser Éfeso. Tal vez eres Esmirna, tal vez eres Filadelfia, tal vez eres Sardis, pero tal vez eres Efesios. Entonces usted identifíquese con la iglesia. Y le dice así, capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras. El Señor ve lo que tú haces. Yo conozco tus obras. Sí, el Señor viendo todo lo que tú haces en la iglesia. Conozco, dice el Señor, tus obras, y no solo tus obras. Le dice, conozco tu arduo trabajo. ¿Qué significa arduo trabajo? ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice arduo trabajo? El Señor está diciendo ese trabajo tan difícil que conlleva la iglesia. Yo conozco que tú lo haces. Yo conozco que a veces es necesario llegar aquí temprano, dice el Señor, y tener que esperar a los hermanos, y tú lo haces. Yo conozco que a veces es necesario llevar a alguien en tu carro porque no puede caminar, dice el Señor. Yo lo conozco. Yo sé que a veces es cansado hacer encuentro tras encuentro, pero yo sé que tú lo haces. Yo sé, dice el Señor, que a veces no tienes ni fuerzas para levantarte, pero aún con todo y eso, dice el Señor, tú das la milla extra. Yo lo sé. Yo sé, dice el Señor, que a veces ha estado un hermano enfermo y tú tienes mucho trabajo, pero tú vas a visitarlo. Así dice el Señor. Eso te está diciendo. Yo lo sé. Yo sé. Y le dice, le recalca ahí mismo. Tu arduo trabajo y paciencia. ¿Has tenido paciencia de aguantar a lo mejor aquel hermano que es molesto para ti, o aquel hermano que siempre está quejándose, pero tú lo has soportado? ¿Sí? Dice el Señor, a lo mejor has tenido que dar tu barca solo, porque los hermanos tuvieron mucho que hacer y no hubo quien llegara a tu reunión y tú ahí aguantaste. Yo sé que a lo mejor fue necesario ir a traer a esos hermanitos a sus casas para que vinieran a tu reunión, y tú tuviste paciencia con ellos 1 año, 2 años, 3 años, y ahí estás. Dice el Señor, yo lo sé. Los hermanos de León tienen una carcachita, y lo voy a decir así porque no se puede decir de otra manera. Una carcachita era una Benz, una mini Benz, para acarrear a la gente. Como iban bien apretados, tuvieron que romper la mini Benz y nada más le dejaron los 2 asientos de adelante y la rompieron, y para que la gente no se les cayera, pues le tuvieron que poner lámina, así literal, lámina. Está sellada así, una tras otra, así sellada, así. La pintaron a sprayazos, no sé, yo creo que también con brocha, porque se ven ahí las pintadas, que muchos de ustedes no se subirían a ella, por miedo a que los deje, o por vergüenza de que los vean ahí. A lo mejor ni yo. Pero la gente, aún con todo y eso, por su necesidad, va y se sube ahí.
Suben 20 y tantos hermanos ahí, ¿verdad? 20 y tantos. Y me dijeron los hermanos que dirigen la obra: pastor, a veces no tenemos para la gas, ¿podemos agarrar de las ofrendas? Le dije: agarre, hermana, para eso son las ofrendas, para que le echen gasolina y agarren en la necesidad que hay. Y me dice: ¿hasta cuándo tengo que ir por los hermanos y llevarlos y traerlos? Le dije: hasta que su corazón esté dispuesto. Porque muchos se cansan. Y le dije: hasta que su corazón esté dispuesto. Pero el apóstol Pablo, Jesús le dice aquí a Juan el Bautista: yo elogio esas iglesias. Y dice así la segunda parte: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, esa iglesia tenía discernimiento y se daba cuenta qué persona entraba a la iglesia, quiénes entraban para hacer un bien al pueblo de Dios y quiénes entraban para hacer un mal a la obra de Dios. Sí, en la semana platicaba, no recuerdo si esta o la otra, platicaba con alguien y hablaba acerca de las ovejas, de los líderes, y le decía yo a esta persona que la oveja viene y se alimenta de la iglesia, come, la oveja tiene que ser apapachada, la oveja tiene que ser consolada, a la oveja se le tiene que ayudar. Y le decía yo: cuando una oveja deja de ser oveja y se convierte en un lobo rapaz, se convierte en un falso profeta, cuando viene y empieza a engañar a la gente, cuando viene y quiere meter doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Y le dije: cuando vienen y atacan, empiezan a atacar a las ovejas, oramos por él o por ella para que se convierta y su corazón se alinee a la voluntad de Dios. Le dije: pero cuando vemos un peligro, oramos al Señor que se la lleve. ¿Cuándo podemos ver el peligro? Cuando ya empieza a atacar a los líderes. Cuando ya ataca un lobo rapaz a un líder, aguas, porque no se va a quedar ahí. Cuando empieza a meter desánimo a un líder, cuando empieza a cambiar de fe a un líder, cuando empieza a cambiar su pensamiento de un líder, aguas, porque no se va a quedar ahí. Va a querer brincar a la cabeza. Ahí, desde ahí ya empieza a orar: Señor, sácalo, llévatelo a otro país, a otro lugar, llévatelo, porque ya es un lobo rapaz. Y la iglesia de Éfeso tenía discernimiento. Hace años llegó un joven acá a la iglesia y empezó a atacar, primero a coquetear con las muchachas, después se brincó con las líderes, y ahí fue cuando yo empecé: Señor, llévatelo. ¿Y qué creen? Pa' colmo, me mandaba mensajes 3, 4 veces a mí. Yo decía: al pastor, y él a mí: al pastor. Y hubo ocasiones que tuve que decirle: no te me acerques, porque se acercó a mí con intenciones no propias, y le tuve que decir: no te me acerques. ¿Sí? Cuando un falso apóstol, una oveja rapaz llega a la iglesia y empieza a atacar, entonces, ¿sabes qué, Señor? Llévatelo. Y esta iglesia tenía discernimiento. Tenía discernimiento. Y se fue a otro lugar. Vamos al siguiente, número 3. Le dice el Señor a la iglesia: y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Qué elogia a Dios de esa iglesia? Le dice: sé que has estado enferma, sé que tu economía no es suficiente, sé que no tienes carro, sé que no tienes casa, sé que no tienes trabajo, pero aún con eso tú tienes paciencia en mí. Has tenido paciencia.
Sé que has sufrido calamidades. Sé que has sufrido. Pero aún con eso, a lo mejor ha habido días que no has tenido que comer. Pero aún con eso, dice el Señor, has tenido paciencia. ¿Habrá alguien aquí así? ¿Habrá alguien aquí que haya pasado por eso? Y que diga siempre, Señor, ¿por qué yo? Ahora, si no tienes trabajo porque no trabajas, ya es otra cosa. Pero si tú le buscas y buscas y se te cierran puertas y buscas y se te cierran puertas, ahí es donde se aplica la paciencia. Ahí es donde está la fortaleza del Señor sustentándote. Dice así: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero ahí estás, aún con sufrimientos, aún con tristezas, aún con penas, con dolores, pruebas. El Señor pone dificultades que el diablo a veces te pone en la vida. Dice el Señor, has estado ahí. Por amor al pastor, a la pastora, a mi líder que es bien buena y siempre me lleva un regalo, no sé. ¿Por amor a quién, iglesia? A Jesucristo. Miren, a mí me llena tanto de gozo, y te lo digo así, me llena de gozo. Cuando tenemos eventos, que es el encuentro, lanzamiento, y se acercan personas y me dicen así bien humildes, yo quiero ir a servir, pero no tengo dinero. Me llena de gozo porque digo, Señor, esos son los que en verdad te aman. Y le digo, vente, no vas a pagar nada, tú échale ganas. Pero hay a quienes hay que rogarles y rogarles, implorarles, apóyame, te necesito, ándale, ayúdanos. Es mucho el trabajo, necesitamos de ti. ¿Quién agradará más al Señor? ¿Quién? Y ha habido personas que me dicen, pastor, aquí está mi encuentro y aquí le pago el de otro que no tenga. Porque muchos han sido bendecidos por ese esfuerzo que hizo esta persona. Me ha tocado, y sí lo hago, y lo he hecho. Me ha tocado decirle a las personas que han ido al encuentro y han sido bendecidas por alguien más, fue tal persona quien pagó tu encuentro. ¿Por qué? Porque sé que el día de mañana esta persona va a hacer lo mismo que hicieron por ella. Amén. Amén. Y dice el Señor, todo eso lo he visto en tu corazón, lo he visto en tu vida, lo he visto en la iglesia. Le dice a Juan, yo he visto su esfuerzo. No ha desmayado. ¿Qué significa desmayar? Cuando ya no tienes fuerzas. Y dices, ya no aguanto, ya no puedo más. Y que sientes que ya estás ahí, te agarras, dice el Señor, no, no te desmayas, ahí estás, agarrándote fuerte, por amor a mí, dice el Señor. Por amor a mí. El amor se demuestra así, sí. El amor se tiene que demostrar. Porque un joven no le puede decir a una doncella, a una muchacha, te amo, si no se lo demuestra. Hace, 15, 20 días dimos enseñanza, ¿verdad? Los jóvenes, referente al amor. Referente a cómo tienen que cortejar, porque sé que a lo mejor muchos padres no se atreven a decirle esto a sus hijos. Y les enseñábamos a los muchachos cómo tienen que cortejar a una mujer, y lo primero que les decíamos, no sean codos. ¿Sí o no, muchachos? Inviten un refresco a la muchacha. ¿Sí? Invítenle, llévenle algo, una rosa, no sea codo, es lo que primero que le enseñábamos. No sea de Monterrey, no es cierto. Los de Monterrey se saludan así, si usted no lo sabe.
Se saludan así cuando se ven. Ya hasta saben ellos. Y les decíamos, invítenlas, sean respetuosos, muéstrenle en verdad que están interesados por ellas. Haláguenla. Qué hermoso vestido, qué hermosa te ves hoy. Lo mismo es en el matrimonio. El amor se tiene que demostrar. Estuvimos con una pareja y ella me dice, ay, pastora, es que a estas alturas ya sabemos que nos queremos. Le dije, pero tienes que demostrarle a tu esposo que lo quieres. Y le dejé una tarea, espero que la esté haciendo diaria. Le dije, diario, le dije así. Vas a ir y vas a abrazar a tu esposo, esté donde esté. Vas a ir, lo abrazas y dale un beso y dile, qué guapo estás o te quiero mucho. Diario, un beso por lo menos. No sé cuántos besos te da tu esposa, pero si no te da ni uno, pues pobrecito de ti. Pero bueno, consejo, mujeres. Ya está escuchando el esposo, así que ya decir, no estás escuchando, no escuchaste el consejo de la pastora. Donde quiera que esté, si está lavándose las manos, le va a servir el plato de comida, dele un besito. Qué guapo estás hoy. Cuánto te amo. Eso es demostrar el amor. No necesitan ir al cuarto para demostrar el amor. Donde quiera puedes demostrarle. Hombres, tómele la mano a su esposa cuando camina, que se sienta segura de que mi hombre me lleva agarrada de la mano y voy con él. ¿Quién se te va a acercar ahí? ¿Quién se te va a acercar? No que van a 50 metros de, no sé cuántos metros de distancia. Ahí va la burra atrás a veces. ¿Cierto? Ahí va corriendo. Y él viene acá adelante. No, agárrela. Si no, otra se lo va a ganar. Una ocasión mi esposo, estábamos en Houston y él era de los que, así son los hombres, sí, supongo yo, a lo mejor la mayoría, se arreglaba y todo y ya vámonos, allá te espero, y se iba y se adelantaba y prendía el aire acondicionado. Y pues yo era cambiar a Jessica, cambiar a Oscar y cambiar a Abraham, porque Abraham estaba muy chiquito. Y en esa ocasión me tardé de más y vivíamos en el segundo piso y el piso se escuchaba así, cuando caminabas. Y en esa ocasión, dice, bueno, ¿por qué está tardando mucho? Pero no fue a traerme, me esperó en las escaleras. Y cuando yo voy apurada, yo ni por acá ni me pasó, pero él escuchó que unos me estaban, no sé, debajo me estaban como que chuleando, y que hacían wow, hasta que ladraban para que les hiciera yo caso. Yo ni por acá, se sube, vámonos. Y dije, llora, bueno, está bien. Después le dan un testimonio, ¿no? Dije, entonces eso fue. Así que cuide a su esposa. Sí, demuestre el amor. Y yo le dije a esta persona, en un mes, le dije, te voy a marcar y te voy a preguntar cómo está la relación entre tu esposa y tú. Y a ver, no sé si lo esté haciendo, no lo sé. Pero déjame decirte que cuando tú demuestras el amor lo alimentas. Lo alimentas y lo alimentas. Lo mismo es con el Señor. Lo mismo es con el Señor. ¿De qué manera vas a demostrarle a Dios que le amas? Viniendo a la iglesia, ¿sí? Viniendo a las barcas, metida en oración, métete a ayunar, sirve a los hermanos. Dice que cuando haces tú algo a un hermano, ¿a quién se lo estás haciendo? Un día que te nazca invitar el almuerzo a un hermano, venga, le voy a invitar a un almuerzo, a una familia. Un día visítalos y ve cómo están. Si ves que los hermanitos viven lejos, dales un ride si tienes en qué carrito. ¿Sí? Haz algo por alguien. Cuando tú haces esto, estás amando a Dios. Estás demostrando el amor de Dios. Pero el Señor le dice, después de elogiar todo, versículo 4. ¿Qué dice en el versículo 4? Pero hay un pero, hay algo ahí que no está bien. Tengo contra ti.
Hay algo contra ti. Ya cuando tu hijo dice, híjole, ¿qué tiene contra mí mi mamá? ¿Qué tiene contra mí mi papá? Hay algo contra ti, como que ya cambia el ánimo, ¿verdad? Como que ya se empieza a enfriar el cuerpo, porque ya no te van a halagar. Va a haber una reprensión. Y le dice el Señor, pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Sí, has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar? Es cuando algo que tienes y lo sueltas. O sea que sí tenías amor, sí había pasión en ti, sí había esfuerzo, sí había entrega, sí había sacrificio, pero ya lo has dejado. ¿Sí? Lo has dejado. Me amas, pero no como lo hacías al principio. Me amas, pero no como cuando nos casamos. ¿Verdad, mujeres? Te aman, pero no como la primera vez que te conocieron. Te aman, pero ya no te prestan la misma atención. Te aman, pero ya no eres tú la prioridad en su corazón. ¿Verdad, hombres? Te aman. Yo me acuerdo cuando mi esposo y yo éramos novios, todo lo que yo le decía, me decía, lo que tú quieras. Y yo, ay, hasta sentía mucho, porque pues decide algo, le decía yo, di que no. O sea, todo era así, todo era así. Pero cuando pasaron los meses de casada, ya no. Las cosas cambiaron. ¿Sí? Ya no era ese jarrito nuevo que él quería poner en todo lugar. ¿Sí? Ya no era esa princesita que él iba a ver. Ya no lo era. ¿Y cómo empecé a vivir? Triste. Porque ya no se me daba ese valor que me daban al principio. Y creo pensar que yo era igual que él. Porque empecé a ser dura, empecé a amargarme. Así que si tienes una mujer que no sonríe, es tu culpa. Si tienes una mujer que siempre está cansada, es tu culpa. Si tienes una mujer que no radia la felicidad, es tu culpa. ¿Sí? Si el Señor tiene una iglesia que no radia felicidad, no es culpa de Él. Aquí está la diferencia. Que gracias a Dios Él no es como nosotros. Gracias que Él no es como nosotros. Porque Él te da manos llenas. Todos los días te da un aire para respirar. Todos los días te hace abrir los ojos. Todos los días te hace levantarte. Y esa es la diferencia. Ahí es donde cambia el amor. No es el mismo amor de arriba para abajo que de abajo para arriba. Para mí era injusto que mi esposo ya no se ocupara de mí. Para mí era triste que mi esposo ya no me elogiara como antes. Pero yo empecé a ser como él, porque decía, no es justo. No es justo que me trate así, que me tenga que dejar y yo con mi niña chiquita. No es justo que me prohíba, que me exija, no es justo. Pero la diferencia es que el amor de Dios para nosotros nunca cambia. Dice, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Ahora apenas que fuimos a León, Guanajuato, nuestra relación cambió cuando nosotros nos convertimos, definitivamente. Cuando Él llegó, Él nos rescató.
rescató mi vida del lodo cenagoso, rescató a mi esposo, nos rescató como matrimonio. Por eso yo estoy agradecida. Y yo un día le dije: Señor, yo quiero vivir siempre agradecida, porque no solo lo vi como Dios, ni como que me salvó, ni como que me rescató, sino lo he visto siempre como mi Padre. Yo le dije: yo quiero que tú seas ese Padre que nunca tuve. Nunca tuve. Yo quiero que tú seas ese Padre. Y te voy a amar, le dije, y te voy a servir. Por eso cuando mi esposo me dice: siéntate, la gente me dice: descansa. Dije: no, ¿por qué? Yo le prometí a Dios darle pila hasta que ya, de plano. Y le dije un día a mi esposo: y el día que ya mi cuerpo no aguante, voy a orar, pero algo voy a hacer. Entonces cuando escucho lo que me dicen: es que pastor, usted trabaja mucho, es el diablo diciéndome: ay, pobrecita de ti. No, Dios reprenda al diablo. Hace 8 días me dice una hermana: ¿cómo está en su enfermedad? Dije: ¿mi enfermedad? Yo no tengo enfermedad. Dice: es que no la veo agobiada. Dije: pues yo no estoy agobiada, yo estoy contenta y feliz. Dice: al pastor sí lo veo. Le dije: pues porque me quiere. Pues ya le dije: no te estreses, mejor ora por mí, porque te cansas igual agobiándote que orando. Le dije: no estoy enferma, eso dice el doctor, pero yo estoy sana. Amén. Y eso lo quedé claro, por el amor que tengo a Él, porque Él me amó primero. Y el Señor le reprocha a Éfeso: has dejado las obras primeras, aquello que hacías antes. Por eso yo a veces vengo a la iglesia y me pongo a lavar los trastes. Dije: porque no quiero olvidarme de donde empecé. Y ahí está mi esposo. Es que tú no le dices a las hermanas, o dile a la persona que hace el aseo. Sí, pero yo quiero hacerlo. He lavado los baños. ¿Por qué? Porque no quiero olvidarme de las primeras obras. Y le he dicho a él: vamos a llevar a tal hermana y vamos a subirla. Y veo que a veces dije: dale, no la cargas tú. Porque no quiero olvidarme de las obras primeras. Ayer le dije: cáile, tengo que dar un regalo, cáile. Y ya, está bien, pues, no hay que olvidarnos de las obras primeras. ¿Sí me entiende? No hay que olvidarnos. Si es necesario ponerte de ujier, hazlo otra vez. Dile: Señor, me voy a poner de ujier para acordarme cuando empecé. Señor, qué bonito sería que me dijeran un día: pastora, quiero grabar los baños de la iglesia. Adelante. Pastora, ahora quiero yo dar la clase, no sé, o no sé, hacer algo. Vuelve a tus obras primeras, porque eso quiere Dios, que vuelvas a ese primer amor, a ese amor que te emociona. Fuimos a León, no, a Guanajuato hace un año. Mi hija nos hizo una reservación en un hotel, a Querétaro, y fuimos a Guanajuato. Y yo iba feliz. Tengo mis hijos, acababa de casar Jessica. Oscar pues ya tenía casado meses. Y tengo mis 2 hijos y tengo al chiquito, pero yo he aprendido a confiar en Dios. Le dije a los 2 grandes: coman, vayan con Valente y van a comer de todo, pero ahí después pagamos. Le dije, y pórtense bien. Y se quedaron, me acuerdo, se quedaron en la casa ellos 2. Al chiquito lo tuve que dar a cuidar. Pero yo dije, desde el momento que salí de casa, dije: Señor, mis hijos se quedan contigo, yo ya me voy con mi viejo. Me voy con mi esposo. Y ahí está él. Me decía que llamar a los niños: están bien, espérate. Si no te llaman es que están bien. Y apagaba el celular, lo apagaba. Y anduve feliz, muy contenta, porque iba con mi amor. Y recuerdo que compramos un tour, íbamos 13 en la Urban, nosotros hasta adelante. Yo siempre quería adelante porque a mí me gusta ver todo y no perderme ningún detalle. El que iba narrando pues hasta lo tenía aquí a la par, y yo así con los ojos: y acá hay esto, y acá hay lo otro. Y ahí vamos él y yo.
Del lado mío había una señora ya grande de edad, atrás iba otra señora con una muchacha como de 27 años. En la parte de atrás iba un matrimonio ya mayorcito de edad. Hasta atrás iba una familia con 5 integrantes. Y yo feliz. Y mi esposo me decía, ¿estás feliz? Yo estoy feliz. Y me abrazaba, me agarraba la mano, me daba un besito acá. Y ya después de unas 3 horas de camino y de que bajábamos a las tiendas, me dice la muchacha, no se quedó con la duda, me dice, ¿vienen a su luna de miel, verdad? Y le dije, sí, a la segunda luna de miel. y me dice, ¿cuándo se casaron? Le dije, hace 26 años y medio. ¿Cómo cree? Dice, no, ¿cuántos años tiene? Le dije, pues tengo 45. ¿Cómo cree? No se ve que tenga 45. Pues gracias, ¿no? Y no, pues yo pensé que eran recién casados. Le dije, no, mija, ya tenemos nuestros añitos. Es que actúan como si fueran recién casados. Le dije, es que nos queremos mucho. Y me dice, es que es raro ver una pareja así. Su esposo se ve que la trata muy bien, hombres. Su esposo la trata muy bien, me dijo. Veo que constantemente le agarra la mano, le acaricia su cabello, le da besos. Le dije, sí, porque me quiere mucho. Le dije, y yo a él se ve, me dijo. Dice, y es muy raro ver una pareja así. Le dije, pero, ahí viene el pero. Nosotros somos cristianos, mija. Por eso. Le dije, pero, ahí viene el otro pero. No todos los cristianos son así. Le dije, nosotros somos pastores. Por eso, dice. Cuando yo me case, me quiero encontrar los de su religión, entonces no todos así. Le dije, no, pero pues te encarrilo unos que sí. Para aconsejarlos. Así que hombres, por favor, sean galanes, sean atentos. Y me dice, con razón. Y le dije, sí, pero como que no creía. Le dije, de verdad, tengo 5 hijos, mira, y se los enseñé en el celular. Ya voy por una nieta y le enseñé. ¿Sí? Porque el amor nunca debe dejar de ser. Nunca. No importa la cultura que seas, el pueblo de donde vengas, no importa la costumbre. Aquí o en China, a Dios se tiene que amar de la misma manera. Amén. Amén. Vamos al versículo 6. 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Fíjense cómo ve el Señor cuando deja el primer amor. ¿De dónde has caído? ¡Tas! ¿Se pueden imaginar eso? ¡Tas! La caída. Entre más alto subas, dice que más dura es la caída, más fuerte la caída. ¿A dónde has caído? ¿De dónde has caído? Y te dice, yo creo que esta palabra se la dijo con amor. Arrepiéntete. Arrepiéntete, dice el Señor. Y haz las obras primeras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dice el Señor, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de tu lugar, de tu lugar personal, de tu lugar. ¿Qué significa eso? ¿Quién es la luz que alumbra? ¿Quién es, iglesia? ¿Qué dijo en San Juan? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí, ¿qué dice? Él es la luz, iglesia. No vivirás en tinieblas, no vivirás en oscuridad. Y cuando el Señor te dice, vuelve a eso que hacías primero,
Vuelve a ese amor que te cautivó. Vuelve a hacer lo que hacías antes. Te está diciendo, deja aquello que está robando ese amor en tu corazón. Deja aquello que te está quitando el tiempo para servir a Dios. Deja aquello que te está trayendo cansancio a tu cuerpo. Deja aquello que te está robando el servir a Dios. Los afanes. Deja eso, dice el Señor. Arrepiéntete. Porque si no, voy a quitar ese candelero. El Señor va a quitar esa luz que Él ha puesto en ti. Él se va a quitar de ti, dice el Señor. Vuelve a las obras primeras. Y le vuelve a dar una exaltación en el versículo 6. Dice: pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. O sea, sé que tú aborreces aquello que hacen los malos. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Ellos venían de Nicolás. Nicolás fue un apóstol que escogieron al principio. En el capítulo, creo hasta 3 o 2, donde escogen a Esteban, un hombre piadoso. Sí, escogen a varios. ¿Se acuerdan que echan suertes y escogen a varios para dejar estipular en varias iglesias diáconos? Pero ¿de dónde viene la palabra nicolaita? Viene de los Baales, ¿no? Cuando la gente adoraba a Baal y todo eso, ellos son los nicolaitas. Eran cristianos que se habían convertido al Señor en la iglesia en Éfesos, pero no dejaban de hacer las costumbres que hacían antes. Unos sí, pero no todos. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tú aborreces eso. Lo sé que te lo aborreces. Y es algo que yo aborrezco. Yo sé que a ti te da coraje que vengan a la iglesia y hagan cosas que no están bien. Yo lo sé, porque yo las aborrezco. Hay gente que llega a la iglesia y quiere que la iglesia se haga como ella, y no es así. Hay gente que quiere, viene y me dice: pastor, ¿por qué no hacemos? No, aquí no se puede hacer esto. Aquí no es permitido hacer esto. Quieren, se convierten, sí, pero quieren que en la iglesia se hagan cosas que no están permitidas delante de Dios. Y le dice el Señor a Éfeso: yo sé que tú estás, hasta ahí también estás bien. ¿Sí? Y para terminar, versículo 7, le da la siguiente advertencia. Y la última a Éfeso: el que tiene oídos, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La última advertencia. Si el Señor viniera hoy y te dijera: hoy estipulo para ti un plazo, hoy voy a hacer un pacto contigo, y hoy lo hago, y ya es lo último que voy a hacer. Cambia esto. ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos? Dice: el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? Porque todos tenemos oídos, pero no muchos escuchan. Para muchos es tedioso escuchar la palabra de Dios. Para muchos es tedioso que te estén corrigiendo, que te estén diciendo: esto está bien, esto está mal. ¿A cuánto nos gusta? Hijos, ¿a cuánto les gusta que su papá y su mamá les diga: esto no está bien, esto sí está bien y esto no? No a todos. Nos gustan las bendiciones, pero no las correcciones. Queremos que todo sea bendición, pero cuando el Señor te tiene que corregir, no te gusta que te digan: estás mal en esto. No nos gusta, por naturaleza no nos gusta que alguien te diga: estás mal, esto no está bien. No nos gusta. Pero el Señor le da la advertencia a Éfeso: si tienes oídos, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, presta atención. Y te dice así en la segunda parte: al que venciere. O sea que esto es como una carrera, sí,
Por eso el apóstol Pablo al final de cuando ya iba a ser sacrificado, dice: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera esa corona que el Señor tiene para mí. ¡Wow! ¿Sabes qué tiene para ti si vences? Dice el Señor en la tercera parte, versículo 7: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Cuál es ese árbol? Ese árbol es el que Dios puso en el huerto del Edén. ¿Sí se recuerdan en Génesis? Dice el Señor: pongo el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice a Adán: escoge tú escoge. El Señor te dice hoy: Éfeso, pongo el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Escoge tú, dice el Señor. Escoge tú. ¿Me pueden ayudar con los niños? No sé quién los sacó. Vuélvanos a regresar, por favor. Escoge tú, Éfeso. Escoge, Éfeso. El árbol de la vida fue el que despreció a Adán y Eva. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis, léelo y con eso terminamos. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Desde el 2 en adelante, 2, 3 y 4. Vamos a leer. 22, 2. En medio de la calle de la ciudad. Vamos a leer desde el 1. Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verá su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá ahí más noche, ni necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará con ellos por los siglos de los siglos. Si tú vences, allá no va a haber enfermedad, dice el Señor. Te prometo que allá no te vas a enfermar. Te prometo que vas a tener que comer. No va a haber maldición para tu vida ni tu familia. Va a haber bendición. Y vas a estar en mi luz, dice el Señor. Mi luz te va a resplandecer día y noche, porque no va a haber oscuridad. Ponte de pie. Ponte de pie. Tal vez hoy en día sientes oscuridad. Tal vez sientes tristeza, sientes enfermedad. Pero todo es un proceso, dice el Señor. Es un proceso para probar tu fe. Es un proceso para ver tu corazón. Es un proceso que te lleva al cielo si tú vences. Todos vamos a pasar diferentes necesidades, diferentes dificultades, pero dice el Señor: si tú vences, te voy a dar de ese árbol de vida para que tengas vida eterna en mí. ¿Cuántos quieren eso, iglesia? Yo te quiero invitar en esta mañana, a que ahí donde estás,
tú hagas un pacto con Dios y renueves ese primer amor. Que renueves ese primer amor. Yo no sé cuántos tengamos la oportunidad de despertar el día de mañana. No lo sé. Pero que el día de hoy te vayas tú de esta iglesia bendecido y le digas a Dios: quiero renovar ese amor. Quiero renovar ese amor. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo sé que tú me has hablado. Has hablado a mi corazón. Has hablado a mi vida. Y sé que a lo mejor hasta el día de hoy te he agradado. Pero hay cosas dentro de mí que se han secado, que se han entristecido, que se han apartado de ese amor que tenía cuando te conocí. Cuando yo hacía esas obras primeras, donde daba todo por ti sin importar nada ni nadie, sin importar la gente, sin importar el tiempo, sin importar la necesidad, sin importar el trabajo, lo daba todo por ti. Restaura mi corazón, restaura mi vida. Quiero hacer esas obras primeras por amor a ti, porque te amo Jesús, te amo Señor. Cristo Te amo Señor. Cristo te amo. Eres santo, santo. Eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Eres santo, santo. Eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Abre tus labios y dile: santo, santo. Eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahí donde estás, haz una oración de lo más profundo de tu corazón. Y sé que todos y cada uno de nosotros sabemos en las áreas que tal vez hemos fallado al Señor. Haz una oración de tu corazón. Con tus propias palabras ofrece al Señor una oración donde le diga: Señor, quiero restaurar ese primer amor. Ayúdame a amar. Ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a amarte, Señor. Cristo te amo. Santo, santo. Tú eres
familia. Y haz una promesa a Dios. Entrégale tus hijos, entrégale tu casa, entrégale toda tu familia, entrégale tu matrimonio al servicio de Dios. Entrega a tus hijos, Señor, mis hijos te sirven, mis hijos te servirán. Y hagan una promesa delante de Dios. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Yo y mi casa te vamos a servir. Yo y mi casa te vamos a servir. Y si tu familia no está aquí, imagínatela junto a ti y dile: aquí está mi papá, aquí está mi mamá, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, mi esposo. Santo, santo, santo. Sigue orando donde estás ahí. Padre, gracias. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias por ministrarnos, Señor. Padre, que esta palabra quede en nuestro corazón. Padre, que podamos volver a nuestro primer amor. Si lo hemos dejado, si lo hemos descuidado, si lo hemos soltado, Padre, ayúdanos a volver. Que te podamos amar como tu palabra nos pide que te amemos. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Que podamos vivir un cristianismo apasionados por ti, Señor. Que podamos sentir ese amor, esa pasión por ti. Padre, que todo lo que hagamos sea por amor. Cualquier servicio que ofrezcamos sea por amor, Señor. Gracias por tu iglesia. Bendice a mis hermanos. Yo sé que tenemos que regresar. Los que tienen que viajar, guárdalos en el camino, cúbrelos, llévalos en paz, llévalos con gozo, con alegría a su casa. Líbralos del peligro, del mal, accidentes, tragedias. Los que nos quedamos igual, guárdanos y líbranos de todo mal. Permítenos regresar a casa en paz, contentos, tranquilos, seguros. Líbranos, oh Dios, de todo peligro. Y bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice cada familia en este lugar. Te damos gracias y nos despedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Voltea que está al lado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es digno de suprema alabanza. Denle un aplauso al Señor. Y voltea que está a su lado. Salúdelo. Denle una sonrisa. Sé que no pueden tomarse de las manos, pero denle una sonrisa. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo acá. Y nos vemos entre semana en las barcas de salvación y de estudio bíblico. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.